El trabajo tenía como tema el árbol, sí, pero también el niño. La escritura debía dar cuenta de las experiencias vividas en Siam, contemplando el jardín de los cerezos, pero también de la situación de Gastón. Puesto que en definitiva antes y ahora había participado siempre de esa empresa. Años atrás, él había sido el motivo por el cual atravesaba diariamente el jardín de los cerezos camino a la guardería. Ahora, volvía a Siam por su causa. Está siempre de buen humor, desde que se levanta hasta que se duerme. Y en consecuencia resulta, como se dice en estos casos, un niño muy llevadero. Simpático hasta la dulzura. Gastón responde a todas las solicitudes con entusiasmo. Le gusta agradar, y aunque es capaz del más audaz sacrificio, el temor de equivocarse y en consecuencia de decepcionar sale conducido a la inmovilidad. Una inmovilidad absoluta, al menos imperturbable, en la que se concentra todo su ser. Gastón es un niño encantador. Todos los niños lo son para sus padres, lo sabés. Se sabe. Los ojos con los que un padre ve a su hijo no son los mismos con los que ven a los demás. Pero ¿por qué son tan diferentes esos ojos? Nadie se hace esa pregunta. Las historias le producen una irreemplazable fascinación, puesto que nada supera el espectáculo del triunfo del bien sobre el mal. Se sumerge en esos laberintos como el jugador en el juego, y aunque no es difícil traerlo a la realidad, el esfuerzo suele costarle alguna que otra lágrima. Brilla unos tristes instantes, pero enseguida borra su sonrisa. Creo que todavía la oralidad ocupa un lugar en la convivencia democrática, en la construcción de ciudadanía, en lo sagrado como ritual, como los rituales de la democracia. Y en la transmisión de abuelos a padres, de padres a hijos. Y en este momento, bueno, hace muchos años que integro un grupo, el Paraná Te Cuento, que fue un grupo pionero del cual han salido narradores fantásticos en este momento en distintos grupos. Ha sido un semillero de grupos de narración. Y en este momento, jubilada activa, como me defino yo desde el 2018, estoy trabajando en el departamento de la mediana y la tercera edad con el Club de Narradores, que lleva 30 años. Son 20 mujeres que todos los miércoles, con una
militancia, diría yo, van a las escuelas, a las bibliotecas, a los sanatorios, a los geriátricos, a las plazas a contar cuentos. Yo, que trabajé con ellas haciendo una suplencia durante la pandemia, en Zoom, Meet, según lo que teníamos a mano, horrible, y me reencontré yendo a las escuelas en el primer año, me quedé realmente impresionada de maestras, bibliotecarias y chicos saliendo a recibir y escuchando las voces de esos cuentos, de los cuentos tradicionales. Como integrante del grupo Paraná Te Cuento tuve algunas experiencias extraordinarias, que fue ir llevada por la Secretaría de Cultura de Cuba a contar en el Gran Teatro de La Habana, en un festival. Eso fue realmente muy rico porque con el grupo alquilamos una Traffic y recorrimos desde La Habana hasta Santiago de Cuba, bajando en cada pueblo y contando en las plazas. Articular cine, política y educación para debatir y formular colectivamente políticas de género y educación sexual integral. Es la propuesta del proyecto de extensión Cuerpos, Géneros y Sexualidades desde las miradas del cine. El mismo apunta a trabajar desde el feminismo y la disidencia sexual con docentes y estudiantes, la mayoría de ellos jóvenes de diferentes escuelas de la ciudad de Paraná. Las intervenciones vinculan acciones de educación sexual integral, prácticas de cuidado de sí y formación de la sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? Al dolor y las formas del daño, a las diferencias en las que nos reconocemos y a los derechos que habilitan otras vidas posibles. Contanos cuándo comenzó el proyecto y en qué contexto de emergencia. Bueno, el proyecto Cuerpos, Géneros y Sexualidades desde las miradas del cine comenzó en mayo de 2016. Tiene un subtítulo que es bastante largo y que es Educación de la Sensibilidad, ESI y Cuidado de Sí en la formación de estudiantes de escuelas paranaenses. Y el contexto de emergencia tiene que ver con pensar integralmente las prácticas en la universidad pública, porque en paralelo al proyecto de extensión propusimos un proyecto de investigación y acciones de docencia vinculadas a la ESI. El proyecto de investigación que estamos desarrollando en paralelo con las actividades de extensión se llama Cuerpos, Géneros y Sexualidades en la Escuela y lo dirige Alicia Naput. Y el contexto de emergencia tuvo que ver con varios factores que se vinculan con nuestros trayectos en la facultad, con la necesidad de contaminar lo que hacemos afuera y adentro de la facultad, y un poco también de trastocar los límites entre la política y la educación, la sexualidad y el conocimiento, lo personal y lo colectivo, ¿no? Porque los proyectos en realidad son uno solo, porque, como te digo, tiene que ver con una concepción integral de cómo pensar el conocimiento, la producción de conocimientos y la producción de saberes en la universidad como formas de intervención en común y como formas de intervención crítica directa en el mundo. Entonces, conformamos un equipo como muy copado porque está integrado por docentes y estudiantes de las dos carreras, de comunicación y de educación, pero también está integrado por somos activistas feministas y LGBTI. Convocamos también a realizadores audiovisuales y a gestores y actores y actrices culturales de la ciudad, pensando en generar un espacio abierto, heterogéneo, que dé lugar a una multiplicidad de voces, porque nos interesaba desde el proyecto romper algunas formas de desigualdad y jerarquía que la propia universidad y la propia academia
produce y pensar estas contaminaciones, ¿no? Entre lo personal, el modo en que uno pone el cuerpo y el modo en que uno produce colectivamente formas críticas y formas no normativas y miradas feministas del conocimiento. De hecho, fue fundamental para nosotros la transformación que produjeron los movimientos sociosexuales en el país en los últimos años, transformaciones en las tramas normativas, en las escenas culturales y políticas nacionales y latinoamericanas y mundiales. Transformaciones que se produjeron un poco al margen y por fuera de la academia, ¿no? Y nuestra pregunta central, nuestra pregunta epistémica y política central era cómo es que la academia va un paso atrás de estas transformaciones en términos de igualdad de género, de justicia sexual. ¿Y por qué la academia sigue pensando como imposible, como inimaginable, introducir estudios gay lésbicos? También aparece como utópico que las trabas, las personas trans tomen clases o den clases o investiguen o hagan acciones de extensión. Del mismo modo que el feminismo, con una tremenda historia, todavía es pensado como un saber de minorías y para minorías, ¿no es cierto? Entonces, estos movimientos y estos saberes al margen de la academia que transformaron los modos de pensar la política y los modos de pensar el cuerpo, la subjetividad y los derechos, es decir, que transformaron la totalidad de la vida social y colectiva, en la academia todavía son pensados como saberes para minorías o cuestiones de minorías, ¿no es cierto? Y esta marginalización también tuvo que ver, o explica de algún modo, una ausencia y un vacío que había en la Facultad de Ciencias de la Educación, porque los proyectos se formulan a 10 años de sancionada la Ley 26150 de Educación Sexual Integral. Después de 10 años de sancionada la ley, una ley que nosotros considerábamos prioritaria a nivel nacional y que está en las agendas más urgentes de todos los movimientos populares, no tenía un desarrollo de proyectos sostenidos y una política institucional concreta y real en la facultad. Entonces, formular estos proyectos tenía que ver con vencer estas resistencias y estas formas de marginación de ciertos saberes, repensar la universidad pública, repensar el modo en que nosotras defendemos la universidad pública, no solo a partir de los ataques neoliberales que restringen la posibilidad de acceso a la universidad, sino también, como te decía, las propias formas de autorrestricción de clase. El proyecto Cuerpos, Géneros y Sexualidades desde las miradas del cine conecta varias líneas de trabajo, entre ellas acciones de investigación sobre el vínculo entre las formas de ejercer la educación sexual integral y las políticas de educación sexual en la provincia de Entre Ríos. Participan la Escuela Guadalupe, Escuela Neuquén, Escuela Normal, Escuela Quirós, Escuela López Jordán, todas de Paraná. Hay un desafío entonces y un trabajo de deconstrucción al interior mismo de la academia en torno a estos sentidos, ¿no? En el proyecto. Sí, porque la ESI se vincula con la totalidad de los espacios educativos y de las formas y de las prácticas de educación, ¿no? Se vincula con la escuela, se vincula con los institutos de formación docente y se vincula con la universidad, porque una de las formas, digamos, de producir regulaciones normativas y regulaciones discriminatorias en términos de género y en términos sexuales, ¿no?, se producen en los ámbitos y las comunidades y las prácticas educativas. Bien, y eligen al cine para hablar del cuerpo, la sensibilidad y la educación sexual. ¿Por qué este género, este formato? Bueno, porque nosotras decimos que el cine infecta históricamente nuestras maneras colectivas de percibir y de actuar en el mundo. Es decir, que nosotras pensamos el cine, lo cinematográfico, como inscripto en lo biográfico y viceversa, ¿no? Las feministas hablamos del cine como una tecnología de género.
Es decir, lo pensamos como, en términos, digamos, Foucaultianos, como una tecnología al mismo tiempo biopolítica y micropolítica. Biopolítica porque produce estéticas de la vida compartida, y micropolítica porque estas estéticas nos las apropiamos, digamos, y dan lugar a nuestros procesos compartidos de subjetivación. De hecho, pensamos que la visualidad y la imagen es una forma de regular las significaciones que le atribuimos a la subjetividad, y también es una forma de normalizar las corporalidades por vía de su representación, ¿no es cierto? Los pibes y las pibas conocen muy bien el modo en que sus cuerpos son expuestos a la repetición estereotipada de imágenes que los criminalizan, los convierten en causas de problemas, o bien los transforman en víctimas que no pueden hablar de lo que les pasa, y entonces un adulto o una autoridad profesional habla en nombre de ellos y ellas. Así que el cine, o sea, nosotros proponemos como reapropiarnos de este artefacto cultural tan potente para desaprender las maneras normativas y heterosexistas de inscribirnos obligatoriamente en estas formas desigualantes del género, ¿no es cierto? Y también retomamos una consigna que tira Perlonger, que es mirar lo desmirado, ver contra la evidencia, es decir, utilizar el cine no como una forma, digamos, o sea, para hablar del género y la sexualidad, como vos decís, de la sensibilidad, pero no como una forma temática o ilustrativa que se usa, que es un procedimiento bastante común en los ámbitos educativos, que se usa la imagen para ilustrar lo que ya se sabe o para ejemplificar lo que la autoridad del saber está diciendo. Para nosotras se trata de hacer un juego, de faltarle respeto a ese procedimiento y de tratar de usar el cine como una forma de desaprender, digamos, una forma bueno, el cine tiene esa potencia de hacer irrumpir lo extraordinario que subyace al ordinario, aquello que lo que entendemos como evidente silencia o invisibiliza. Entonces, como el cine como da vuelta, decimos, la urdimbre de las significaciones sociales que atribuimos al cuerpo, a las comunidades, a la subjetividad, ¿no es cierto? Y porque así como el Estado, el capital intentan quitarnos nuestro derecho al territorio, los recursos naturales, la autonomía sobre los cuerpos, del mismo modo el capital y el Estado intentan quitarnos estas formas de expresión, ¿no es cierto? Estos modos de producir cultura, ¿no? Y lo que sucede cuando nos apropiamos, cuando tomamos por asalto estos espacios de expresión, es realmente muy potente, porque tiene que ver con cómo excedemos, transgredimos estas imágenes estereotipadas que producen desigualdad y violencia sobre nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poco el cine es como... Además, el cine dialoga con una multiplicidad de lenguajes que nos permite a nosotras, además de invitar y de ver materiales audiovisuales, convocar a poetas, convocar a la literatura, convocar a la historia, convocar las narrativas biográficas y comunitarias que se ponen en diálogo, digamos, con todos estos lenguajes. Entonces el cine es como una máquina como de destrucción de la realidad. El cine fue revolucionario en el momento de su emergencia y pensamos que sigue guardando esa potencia de subversión y de revolución, ¿no es cierto?, de los órdenes de desigualdad y también porque es una forma de inventar colectivamente el cuerpo, las relaciones sociales, los modos de querernos, las emociones. Entonces el cine es como algo... Además amamos el cine, somos cinéfilas y
A manos llenas daré mi vida. La tendré en las manos, dada ya. Pero me la retendrá la niebla para ella, solo para ella, fatalmente. Quedaba tanto tiempo libre después que las frases eran dichas, que aprendimos a hablar despaciosamente y de cuando en cuando, para que no se agotaran las fuentes de los relatos. Hay algo que habla en ellas, que dice, que grita, sí. A veces, casi siempre, es un grito lo que vemos en sus gestos, el gesto del grito, un desgarrón de grito. Siempre me llamó la atención esta clase de manos, y allí encontraba en todo momento. No sé aún las manos, o si son esas manos que atraen a la enfermedad. Me pareció que todo esto emanaba un olor extraño a enfermedad encerrada y antigua, a fiebres continuadas y a transpiraciones constantes y agresivas. Y todo esto me tuvo levantada durante horas sin atreverme a acostarme. Me parecía que todo estaba sucio e intocable. Las calles arboladas se tornaron más silenciosas aún. Nacieron los fantasmas debajo de mis pasos, detrás de mis espaldas, arriba, entre las ramas, detrás de los cristales. Estaban las miradas. Para mí no se puede analizar trabajo social si uno no se pone los lentes desde los enfoques de género, porque en realidad cuando uno mira hay una cuestión que se constata ahí nomás, es una evidencia ahí, que es el número mayoritario de mujeres. Creo que se están produciendo rupturas impresionantes en términos de cómo las mujeres acceden a estudios y profesiones que en otro momento eran típicamente masculinos, ¿no? Y hay varones que se incorporan también a trabajo social. Pero yo creo que no colocar los enfoques, las teorías de género para analizar esta profesión como la de la docencia, como la de la enfermería, para poder comprender no solo elecciones, sino también por qué se apela con mucha vehemencia a la cuestión vocacional y que casi siempre están vinculados a los bajos salarios. Entonces, cuando uno va a hacer reclamos, muchas de las áreas de servicio, salud también,
¿Cómo? Si es una vocación, lo eligieron por vocación. Sí, uno lo elige por vocación, pero también configura la fuente de ingreso con la cual me tengo que mantener. Entonces, ¿cómo pensar esa ligazón? Porque hay como una cuestión de que en nombre de eso vocacional, sagrado, es como que se desplaza al lugar de trabajador. Me parece que en esa línea fueron algunas de las discusiones de este pasaje del nombre del servicio al trabajo social, ¿no? Bueno, vos bien dijiste la palabra transformación. Me parece que uno no puede pensar en la formación de un trabajador o una trabajadora social si no piensa que hay algo que hay que cambiar. Y si hay algo que hay que cambiar es porque lo que hay no nos satisface, o por lo menos no satisface a todo el mundo, que debería pensarse en una sociedad para todas y todos, y en eso la sociedad tiene muchas deudas pendientes y la democracia tiene deudas pendientes con, bueno, grandes sectores de la población. Ahora, esa transformación que a veces uno como profesional la ve en las situaciones más pequeñas, siempre obedecen a situaciones estructurales, y llamémosle, me parece que hay un denominador común que está presente en todas las intervenciones de los profesionales, que es la desigualdad y la discriminación. O sea, uno trabaja siempre con situaciones de desigualdad y de discriminación o de falta de reconocimiento del otro como persona. Entonces, me parece que ahí trabajo social tiene trabajo para rato, porque bueno, yo creo que también es necesario analizar los procesos subjetivos que produce este neoliberalismo en una carrera donde cada uno es tiene que ser empresario de sí, y donde, bueno, muchos quedan en el camino. Me parece que trabajo social no puede ser indiferente a los que quedan en el camino. Me parece que ahí, no solo trabajo social, cualquier ciudadano no puede ser indiferente a estos procesos de exclusión y de discriminación. Nosotros como profesionales, esto nos tiene que interpelar sí o sí. Nuestra facultad, hablo de ella porque pertenezco a esa institución, tiene un programa que el Consejo Directivo aprobó en el año 2018, referente a los ODS, Agenda 2030, en donde involucra al Estado, al sector privado y al tercer sector. Algunos objetivos se han estado trabajando en las cátedras, con los estudiantes, con los graduados. Por supuesto que falta muchísimo, pero creo que ya está instalado este tema en la universidad. Se lo empieza a reconocer, se lo empieza a mencionar, se escucha, situación que hace pocos años atrás no estaba. Así que coincido con lo que dice el señor rector, y es un poco lo que se ha trabajado en todas las facultades. Algunas más, otras menos, pero es un tema que yo creo que es importante, y todo tema que se instala en una institución, es importante el hecho de que ya esté instalado y que se lo pueda comenzar a charlar y a discutir. Es como cuando uno está enfermo. Digo, cuando uno ya reconoce que está enfermo, la mitad está resuelta, la otra mitad se verá.